Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas, para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Hoy es miércoles 29 de abril de 2026. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la semilla del reino de los cielos, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 11. Pidámosle al Espíritu Santo que prepare nuestros corazones para que ustedes y yo no seamos esos oyentes olvidadizos, sino que seamos esos fieles practicantes, dichosos al poner por obra la palabra de Dios, como dice en Santiago 1:25. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 12, del versículo 44 al 50. Jesús gritó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que crea en mí no siga en las tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, ya yo no le juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, sea esa le juzgará el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre que me ha enviado me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Yo sé que su mandato es vida eterna, por eso lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho a mí. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Oremos juntos. Santo y divino Espíritu de Dios, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que al alimentarnos de tu palabra, no seamos sordos a tu voz, sino que poniendo en práctica la palabra de Dios, podamos dar mucho fruto y alcanzar la salvación. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy estamos leyendo San Juan, capítulo 12, del versículo 44 al 50. El Señor Jesucristo nos invita a creer en Él. ¿Por qué? Porque hay personas que no creen en Él, o hay personas que creen en Él, pero no le obedecen. La fe viene seguida por las obras. Romanos 1:5 dice San Pablo: os predicamos la obediencia a la fe. Jesús dice en Lucas 6:46: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Y también en Mateo 7:21 nos dice el Señor: no todo el que me diga Señor, Señor, de entrar en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De manera que no es suficiente nada más decir Señor, Señor, sino hacer lo que Dios quiere que hagamos. Dice el versículo 47, si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado. De manera que la palabra de Dios es, como dice el Salmo 119, Salmo 119, versículo 105, es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Cuando ustedes y yo nos apartamos de la palabra del Señor en la Sagrada Escritura, en la Sagrada Tradición, estas interpretadas por el magisterio de la Iglesia, entonces ustedes y yo caemos en desobediencia con nuestro Señor Jesucristo. Porque es también importante, esto sucede con las sectas, que cada quien agarra la Biblia y saca sus propias conclusiones. Eso está prohibido en 2 Pedro 1:20. Nadie puede interpretar la Biblia por su propia cuenta, y nos da la razón en 2 Pedro 3:16, porque los ignorantes y poco firmes en la fe tuercen las Escrituras para su propia perdición. Entonces,
Sí, no podemos nosotros interpretar la Biblia por nuestra propia cuenta y sacar nuestras propias conclusiones, como así lo han hecho las sectas, por eso hay miles, y ni entre ellos no se entienden. Entonces, ¿quién es esa autoridad que a nosotros nos dice esto es lo que deben de creer? La iglesia. ¿Qué iglesia? La que Cristo fundó en el año 33, a esa iglesia católica que decía decía San Ignacio de Antioquía, donde está Cristo, donde está el obispo está la multitud, donde está el obispo está la multitud, donde está Cristo está la iglesia católica. En la carta a los Esmenitas, capítulo 8, versículo 2, esa iglesia católica que mantiene la unidad que decía San Irineo de León en el siglo II, por ejemplo. Entonces, y hay tantos padres de la iglesia que hablan acerca de esta autoridad que es la iglesia. Y la misma Sagrada Escritura en cual los protestantes se basan y dicen, oh, la Biblia es la autoridad. Esa misma Biblia dice en 1 Timoteo 3:15 que la autoridad es la iglesia. Dice, para que sepas cómo debes de portarte en la casa de Dios vivo, que es la columna y baluarte de la verdad. De manera que la Biblia sale de la iglesia y no la iglesia de la Biblia. Quiero leer un momento en el Catecismo de la Iglesia, y de paso les invito a mis hermanos católicos para que lean el Catecismo de la Iglesia. A veces tenemos algunas dudas o preguntas y nunca nos molestamos en aclarar nuestras dudas que podemos tener, y por eso es que alguna secta viene y les confunde a los que no leen, por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia, no leen la Biblia. El primer libro es la Biblia. El segundo libro es el Catecismo de la Iglesia. Muchos se dedican a leer la vida de los santos y esto está muy bien, pero el catecismo contiene lo que la iglesia cree, lo que la iglesia enseña, por qué practica, y con fundamento bíblico, con un fundamento doctrinal que podemos nosotros obedecer y confiar, que es esa iglesia que Jesucristo le dio, encabezada por San Pedro, la autoridad, y a quien Jesucristo prometió estar con ella todos los días hasta el fin del mundo, como dice Mateo 28:20. El Catecismo de la Iglesia, en el numeral 583, dice: como los profetas anteriores a él, Jesús profesó el más profundo respeto al templo de Jerusalén. Fue presentado en él por José y María 40 días después de su nacimiento. Lucas 2, del 22 al 39. A la edad de 12 años decidió quedarse en el templo para recordar a sus padres que se debía a los asuntos de su padre. Lucas 2, del 46 al 49. Durante su vida oculta, subió allí todos los años, al menos con ocasión de la Pascua. Lucas 2:41. Su ministerio público estuvo jalonado por peregrinaciones a Jerusalén con motivo de las grandes fiestas judías. Juan 2, del 13 al 14, Juan 5, 1 y 14, Juan 7, 1 y 10, y versículo 14, Juan 8, 2 y Juan 10, del 22 al 23. Numeral 584. Dice: Jesús subió al templo como al lugar privilegiado para el encuentro con Dios. El templo era para él la casa de su padre, una casa de oración, y se indigna porque el atrio exterior se haya convertido en un mercado. Mateo 21:13. Se expulsa a los mercaderes del templo, es por celo hacia las cosas de su padre. No hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me devora. Salmo 69:10, Juan 2, de 16 al 17. Después de su resurrección, los apóstoles mantuvieron un respeto religioso hacia el templo. Hechos 2:46, Hechos 3:1, Hechos 5:20 y 21. Y dice el siguiente número, el numeral 585. Jesús anunció, no obstante, en el umbral de su pasión, la ruina de ese espléndido edificio
del cual no quedará piedra sobre piedra. Mateo 24, del 1 al 2. Hay aquí un anuncio de una señal de los últimos tiempos que se van a abrir con su propia Pascua. Mateo 24, 3, Lucas 13, 35. Pero esta profecía pudo ser deformada por falsos testigos en su interrogatorio en casa del sumo sacerdote, Marcos 14, del 57 al 58, y serle reprochada como injuriosa cuando estaba clavada en la cruz. Mateo 27, del 39 al 40. Y dice el numeral 586, lejos de haber sido hostil al templo. Mateo 8, 4, Mateo 23, 2, Lucas 17, 14, Juan 4, 22, donde expuso lo esencial de su enseñanza. Juan 18, 20, Jesús quiso pagar el impuesto del templo asociándose con Pedro. Mateo 17, del 24 al 27, a quien acababa de poner como fundamento de su futura iglesia. Por eso la iglesia católica es fundada por Cristo. Y podamos decir que nace el día de Pentecostés. Pero esa misma iglesia que nace en Hechos 2, en el día de Pentecostés, estaba unida a la Virgen María, en Hechos 1:14. Bien, dice de su futura iglesia, Mateo 16, 18. Aún más se identificó con el templo, presentándose como la morada definitiva de Dios entre los hombres. Juan 2:21, Mateo 12:6. Por eso su muerte corporal, Juan 2:18 al 22, anuncia la destrucción del templo, que señalará la entrada en una nueva edad de la historia de la salvación. Llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Juan 4:21, Juan 4:23 al 24, Mateo 27:51, Hebreos 9:11 y Apocalipsis 21:22. Y entonces, miren cómo el catecismo nos explica. Aquí estamos hablando de Jesús y el templo. Cómo el catecismo nos explica a nosotros acerca de nuestro Señor Jesucristo, acerca del templo y cómo es que lo debemos entender. De esta manera no nos sucede como le sucede a las sectas, que cada quien agarra y saca su propia conclusión. Por ejemplo, los protestantes ni entre ellos mismos están divididos, ni entre ellos mismos están unidos, están siempre divididos. Entre mismos pentecostales hay unos teólogos que dicen una cosa, otros otra, y así son todos. La única iglesia que mantiene la unidad doctrinal es la Iglesia Católica, la única fundada por nuestro Señor Jesucristo. Sigamos perseverando en ella, mis queridos hermanos y hermanas. Como dice el número 624, que el Señor te bendiga y te guarde, que la Santísima Virgen María, junto con todos los santos, intercedan por cada uno de ustedes, de vuestras familias y del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día.